Bueno, antes de empezar con integrales de superficie en campos vectoriales, vamos a ver un poquito, vamos a ponernos de acuerdo en cuándo vamos a decir que una superficie es una superficie orientada, ¿no? Entonces, o sea, de acá en adelante, como dice ahí el texto, solo vamos a considerar superficies que se pueden orientar, que son capaces de ser orientadas. Es decir, fíjense, tengo como en la figura 6 o acá en la figura 7, tengo una superficie y tengo un vector normal. Es como que el vector normal tiene dos posibilidades, o puede apuntar hacia arriba, o sea, en todos los puntos, siempre mantiene, si yo elijo para arriba, siempre se puede mover continuamente, ¿no? Y sigue manteniéndose para arriba, si quisiera. O puedo elegir que apunte para el otro lado, ¿no? En este caso sería como hacia abajo, ¿no? Tengo dos elecciones, o apunta para arriba o apunta para abajo, ¿no? Entonces, si es posible elegir un vector unitario normal en todos los puntos, de modo que n varíe continuamente sobre toda la superficie, se dice que la superficie es orientada. Y la elección que uno hace de ese n, o sea, o apunta para arriba, como acá, o apunta para arriba, o apunta para abajo, esa orientación nos proporciona una orientación de S, que después, más adelante, nos vamos a poner bien de acuerdo. O sea, hay dos posibles orientaciones. Fíjense, quiero que vean que hay la cinta de Moebius, que era la que estaba más arriba, en donde esa superficie no es no es orientada, porque ¿saben cuál es la cinta? No sé si se alcanza a ver, es esa que usan en las escaleras metálicas, como que se dobla y se engancha. Entonces, no hay una orientación, porque si uno arranca con un vector hacia afuera, cuando va continuamente, cambia en un momento desde hacia abajo. Prueben con una con un pedazo de papel, a darlo vuelta y fíjense. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar siempre con superficies orientables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tener una superficie paramétrica, nosotros ya vimos que un vector normal lo conseguíamos haciendo el producto vectorial entre RU y RB, donde R es justamente la parametrización de la curva. U y B son los parámetros de la curva. Entonces el vector normal lo conseguíamos haciendo eso. Si nosotros queremos un vector normal unitario, que va a ser el n que vamos a necesitar, lo dividimos por su módulo. Y si quiero la otra orientación, o sea, esta es una posibilidad de un vector normal unitario. Esta es una. La otra posibilidad es considerar el opuesto, ¿no? Siempre voy a tener dos posibilidades. Uno que apunte para un lado y el otro que apunte hacia la dirección opuesta, hacia el sentido opuesto. ¿Está bien? También vimos que en el caso de tener el gráfico, esto lo vimos cuando definimos el vector, el plano tangente, ¿se acuerdan? Era el vector, era el tangente, para construir el plano tangente usábamos el vector normal, que era justamente de esta forma. Y también vimos que si la superficie está dada como el gráfico de una curva, z igual a f a g de x, una posibilidad para encontrar el vector normal a la superficie, lo hacíamos de esta forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era el vector, era menos la derivada de g con respecto a x, que era la primera componente, menos la derivada de g con respecto a y, que era la segunda componente, y la tercera componente nos quedaba 1, porque considerábamos, ¿se acuerdan? La parametrización x igual a x, y igual a y, y z igual a g de x, sí. Entonces, si hacíamos esto, nos quedaba esto. Bueno, como ahora vamos a necesitar unitario, o sea, el normal unitario, ¿qué hacemos? Lo dividimos por su módulo, o sea, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. De esta manera obtenemos el vector n unitario, que es normal a la superficie. Obviamente que si queremos la otra posibilidad, ¿cuál va a ser? El opuesto de ese, ¿sí? A ver, por ejemplo, si tenemos una... Profe, Sí, ¿por qué tiene que ser unitario? porque así se define a la superficie, a la integral de superficie, vamos a necesitar ese n. Ah, ok, De superficie listo. necesitamos el n. Entonces, por Ok, eso
Necesitamos el unitario. Vamos a hacer un ejemplito de encontrar este vector, el vector normal a una superficie, por ejemplo, acá, ¿no? Dice, si consideramos en el ejemplo 4 que estaba más arriba, que lo habíamos trabajado en una vez, ¿no? Se había determinado que en una esfera, como la figura 8, ¿no? En una esfera de radio A, la parametrización que usábamos era usar la forma, ¿cómo se llamaban? Para las esféricas, ¿no? Las coordenadas esféricas, ¿sí? Donde la X, ¿sí? Era el A seno de phi coseno de tita. La Y era A seno de phi seno de tita, y el Z era A coseno de tita, ¿sí? Nosotros teníamos, esta era la ecuación que definía la esfera, es de radio A, para hacerlo de manera general, ¿no? Entonces después vimos que cuando hacíamos el vectorial, que es bastante largo, lo habíamos hecho la clase pasada, el vectorial entre R phi y R tita nos daba este vector, o sea, este vector que está acá era el vector que es normal a la superficie, ¿no? Y también habíamos visto que el módulo de ese vector normal era a cuadrado por seno de phi, ¿no? Entonces, si nosotros ahora queremos encontrar el normal, pero unitario, lo tenemos acá debajo, tenemos que dividir el normal que encontramos, por su módulo, o entre su módulo. Dividimos el vector normal dividido su módulo. O sea que tengo que dividir entre a cuadrado por seno de phi. Fíjense, si la primer componente lo divido por a cuadrado seno de phi, fíjense, el a cuadrado se simplifica y me queda solamente un seno de phi, ¿sí? O sea, seno de phi coseno de phi. Acá lo mismo, porque tengo a cuadrado seno cuadrado de phi. Si lo divido por a cuadrado seno de phi, de nuevo, el a cuadrado se simplifica y uno de los senos también se simplifica. O sea que me queda seno de phi, seno de tita. Y acá por último justo divido todo por a cuadrado seno de phi, o sea que me queda solamente el coseno de phi, ¿sí? Ese sería el vector normal unitario. Primer componente, segunda componente, tercer componente. Fíjense, miremos cómo era la parametrización que usamos nosotros de la esfera. Era justo, miren, aparece el A, que era el radio, seno de phi coseno de tita, y nosotros acá tenemos seno de phi coseno de tita sin el A. La segunda componente del normal unitario. Igual, fíjense, coincide seno, ¿no? Acá, a ver la segunda componente, seno de phi coseno de tita. Acá hay un problema con algún cuadrado. Acá. Es el de arriba. Es el de arriba. Acá está. Gracias. Estábamos bien. Ahora con este. Tenemos A seno de phi, que coincide el seno de phi con el seno de tita, y no está el A. Y el último, el Z, el coseno de phi, tampoco está el A. ¿Sí? Es decir, que podríamos pensar que el normal unitario de la esfera se puede escribir como la misma parametrización R de phi tita dividido por A. ¿Sí? ¿No? Este que está acá, si lo divido por A, ¿qué es lo que obtengo? Justo el vector normal. Lo que se puede concluir, fíjense, yo tengo la esfera. En cada punto de la esfera, el R de phi tita apunta hacia arriba. ¿Sí? Apunta hacia arriba el R, ¿no? Porque es la ubicación, es la posición, es el punto de la superficie. Y el N, como está multiplicado por un número positivo, significa que también apunta hacia arriba el N. ¿No? O sea, el N, acá lo tengo dibujado, también apunta hacia arriba. ¿No? ¿Por qué? Porque es proporcional a su punto posición. ¿Sí? O sea que si yo al N lo dejo de esa manera, o sea, no pienso en el menos N, vamos a pensar en el N. El N apunta hacia arriba, ¿no? Todo hacia afuera sería, no hacia arriba. Porque si estoy de este lado, si estoy por acá, apunta hacia abajo. Así que lo correcto sería decir que en cada punto de la esfera, este normal que estamos considerando,
apunta hacia afuera de la superficie, ¿sí? Si yo considero menos n, ese menos n va a apuntar hacia adentro, como en la figura esta 9. Acá apunta hacia adentro, que sería el menos n. El n, buscado de esa forma, apunta hacia afuera. Entonces acá justo lo dice. Observe que n señala, se está en la misma dirección que el vector posición, es decir, hacia afuera de la esfera. La orientación opuesta se invierte el orden, ¿no? Y entonces nos quedaría proporcional al menos r de phi vectorial r de tita, ¿no? Y apuntaría hacia adentro. Entonces, en el caso de una superficie cerrada, porque se acuerdan que en los ejemplos anteriores teníamos una superficie así, por ejemplo, ¿no? Una superficie que no es cerrada, ¿no? Entonces yo tengo un punto. ¿Por qué no es cerrada? ¿Qué sería la definición de cerrada? Primero en principal. Cerrada significa que abarca, acá lo dice, fíjense, es el límite de una región sólida, ¿no? Acá yo tengo una región y la esfera encierra esa región. En cambio acá, si yo considero una superficie así, como un pedazo de plano curvo, por decirlo de alguna manera, esa superficie no encierra una región en el espacio. Entonces, esta superficie que está acá no es cerrada. Tengo dos direcciones. Una dirección del normal pueden ser todas que apuntan así hacia arriba, o otra dirección que apunte hacia abajo. Eso con seguridad, es orientable. ¿Sí? Es orientable, esta también es orientable. Pero esta es cerrada y esta no es cerrada. Bueno, cuando la superficie es cerrada, como dice acá, en el caso de una superficie cerrada, por convención, nos vamos a poner de acuerdo, la orientación es positiva cuando los vectores normales señalan hacia afuera. Por ejemplo, así, si yo considero el vector normal que apunta hacia afuera, vamos a decir que la superficie está orientada de manera positiva. En cambio, si es hacia adentro, si el normal apunta hacia adentro, vamos a decir que la superficie está orientada en forma negativa. ¿Ah? Una convención. Lo vamos a necesitar después en secciones que siguen para ciertos teoremas. ¿Ah? Por ahora no lo vamos a usar, ¿no? Pero es importante que se acuerden de esta definición, ¿sí? Solamente en superficie cerrada. ¿Vamos? Bueno, a ver. Vamos ahora sí a las integrales de superficie, pero de campos vectoriales. ¿Se acuerdan lo que era un campo vectorial? Un campo vectorial era así, dependíamos de tres variables, ¿sí? Teníamos como salida un vector también, ¿no? O sea, era en general le poníamos P, X y Z, por I, o podríamos poner coma, para que se entienda que es la primer componente, P, Q, Z, componente, y R, de X y Z como tercer componente. Esto es un campo vectorial. Entonces, si F es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S, con un vector unitario normal N, entonces, la integral de superficie de F sobre S es, y se escribe así, se pone el símbolo de doble integral, abajo se pone la S de superficie, se pone el campo, y ahí aparece un simbolito, que es el escalar, ¿sí? Diferencial S. Es decir, si yo escribo esto, si yo escribo, por ejemplo, así, y escribo así, ¿eso qué es? Una integral de superficie, y si yo acá no pongo un puntito, ¿sí? Ahí, entre medio, es porque esta F, que en realidad nunca usamos la mayúscula, sería un campo escalar, o sea, una función que depende de X, de Y, depende de X, de Y y de Z, pero se trata de un numerito, una función, ¿no? Escalar, un campo escalar, perdón. Ahora, que en general no usamos así, ¿no? Lo usamos esta F. Sí, pero si por ahí en algún lugar aparece una F mayúscula
pero se trata, porque son cuestiones de nombres, ¿no? Se trataría de un campo escalar. Entonces, si yo escribo esto, es una integral de superficie, pero del campo escalar, del anterior, y porque no hay tampoco un puntito. Es difícil para nosotros, para ustedes, para mí, escribir esta F, porque fíjense que acá siempre aparece en negrita. Tendríamos que poner en todo caso, si quisiéramos determinar que se trata de un campo vectorial, una rayita, por ejemplo, como vector. ¿Por qué? Porque esto es un vector. Para nosotros es difícil, acá en el libro lo ponen en negrita, es más fácil para identificarlo. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo, que siempre las mayúsculas son campos vectoriales y las minúsculas son campos escalares, ¿no? Pero si en algún momento aparece alguna letra mayúscula, hay que tener cuidado, que en las integrales de superficie de campos vectoriales aparece bien clarito ahí, eso, el puntito del escalar, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define esto? Dejemos de hablar de cualquier cosa. ¿Cómo se define la integral de superficie de un campo vectorial? De esta manera. Como la integral de superficie de ese mismo campo vectorial escalar el normal unitario. Diferencial S. Fíjense que ahora esto que ustedes tienen acá, sí, este F escalar N, ¿no?, va a resultar ser un campo escalar, o sea, va a ser un F de X y Z. Esta va a ser un campo, o sea, esto es un vector. Este N también es un vector. El resultado de vector escalar otro vector, lo que me da es un escalar. O sea, esta segunda definición que aparece acá, ¿qué es? Sería una integral de superficie de la que vimos en la primera parte de la sección. ¿Sí? Es eso, es una integral de superficie, porque tengo, fíjense, integral de superficie, diferencial de superficie, tengo la S, que está escrita, fíjense, suavecita, no está en negrita. Para que sea una integral de superficie de un campo escalar, ¿sí?, de un campo vectorial, perdón, está en negrita, ¿sí? Y el diferencial de ese, el S en negrita. En cambio, en las integrales de campos escalares, el diferencial aparece suavecito, no en negrita. ¿Y cuál era la definición de esa integral de superficie de un campo escalar? Es la que vimos la clase anterior. O sea, si ustedes tienen el libro, van para atrás. A ver si la encuentran. Y es, ay, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Es esta. Es la integral de superficie de un campo escalar. Diferencial es en suavecito, como les decía, que se definía de esta manera, como una integral doble. Repasamos. De F evaluada en la parametrización de la superficie, ¿sí?, por el módulo del vector normal, diferencial de área. Así se definía. Bueno, ahora nosotros en la integral de superficie de un campo vectorial lo definimos como, lo definimos recién. Era la integral de superficie de un campo escalar, diferencial S, lo definimos como la integral de superficie de ese campo vectorial escalar el normal unitario, diferencial S. O sea, este que está acá, esto ahora es nuestra F de acá. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a volvemos para atrás. Está escrito en algún lado esto. Vamos de nuevo a la integral a la definición de integral de superficie, acá, sobre campos vectoriales. Ahí, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, fíjense, volvemos. Ahí. Definición de integral de superficie de un campo vectorial, ¿no?, diferencial S, como lo vimos recién, era la integral doble sobre S de F escalar el unitario, diferencial S. Diferencial S suavecito. Bueno, ¿quién era el N unitario?
El n unitario lo conseguíamos haciendo, en el caso de tener una superficie parametrizada, haciendo RU vectorial RB dividido su módulo, o sea, esto que está acá es nuestro vector unitario E, ¿está bien? ¿Y cómo era la definición de integral de superficie? Esto que está acá sería nuestra F, o sea, F escalar, esto sería nuestra F. Lo que hay que hacer para esta integral es la integral doble sobre D. ¿De quién era? D era la región del plano en donde variaban los parámetros de la parametrización de S, el U y el B. Entonces acá lo que nosotros hacíamos era F en R de V, así, y así, por el módulo de RU vectorial RB, diferencial de área. Esa era la definición. Entonces, ¿quién es F ahora? F es todo esto, así que a todo lo vamos a tener que reemplazar en R de V. F de R de V, escalar el vector normal, y esto que está acá es lo que se llamaba diferencial de superficie. ¿Sí? Resulta que entonces, si yo analizo un poquito, tengo un producto escalar, esto que está abajo es un escalar, el RU vectorial RB, el módulo de RU vectorial RB es un escalar que lo puedo simplificar con este, o sea, puedo simplificar esto con esto. O sea que en definitiva, si se trata de una superficie parametrizada, la integral de superficie de un campo vectorial diferencial S me termina quedando la integral doble sobre D, acuérdense que era la región donde variaban los parámetros de la superficie parametrizada, de F escalar el vectorial entre RU y RB diferencial de área. ¿Por qué? Porque se me simplificó acá, ¿sí? Entonces me termina quedando de esta forma. La integral de superficie de un campo vectorial. ¿Está bien? Más o menos. Profe, Sí, decime. toda la definición, lo que hace para llegar a esta integral que está antes, que usted no lo leyó, ¿no lo tenemos en cuenta o si hace falta leerlo en el caso de para un examen No, teórico? después ahora vamos a concluir, ahora les voy a decir qué significa. Yo, porque como ustedes son de sistemas, entonces no hice esa introducción, que es más que nada para los que son de las otras ingenierías tradicionales, así que por eso no lo dije. De todas maneras, lo que sí tienen que saber es que esta integral de superficie de un campo vectorial, ¿no?, también se llama flujo de esta F a través de S. Esto tiene que ver porque cuando uno averigua un flujo, ¿no?, cuando uno averigua, claro, el flujo que pasa a través de una superficie que se supone que deja pasar, por ejemplo, una red de agua, en una red en el agua, por ejemplo, que deja pasar el agua. Entonces, si uno intenta averiguar cuál es el caudal de lo que va pasando por unidad de tiempo, se llega a esa integral. Yo no le di mucha bolilla para ustedes porque ustedes son de sistemas, así que no importa tanto, no se preocupen en entenderlo perfecto esta parte. Sí, sepan que esta integral de superficie, ¿sí?, de un campo vectorial, también se llama flujo de esta F a través de S, que significa algo de eso, el flujo que pasa a través de la superficie, ¿no?, en dirección del normal que consideremos. ¿Sí? Está bien que me hayas preguntado eso, sí, bárbaro. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. ¿Sí? Llegamos no, esto lo hicimos, sí, esto lo hicimos, llegamos al ejemplito 4, tradicionalmente con una esfera. A ver qué dice el ejemplo. Dice, determina el flujo. Claro, porque en general cuando quieren que resuelvan una integral de superficie de un campo vectorial, siempre lo relacionan con flujo. Entonces, cuando ustedes les dicen, determina el flujo del campo a través de tal cosa, se trata de esa integral de superficie. Profe, Sí. perdón, ¿puedes subir de nuevo Ahí. y explicar el primer paso que no entendí? De acá a acá. Claro. Bueno, porque es justamente la definición de integral de superficie. Lo subo un poco más también. A ver si acá. Esta es la definición, ¿no? La integral de superficie sobre S de un campo vectorial diferencial S se define de esta forma. ¿Pero quién es el N?
El n justamente es este vectorcito que está ahí. Este es el n. Ah, Lo el que es único- unitario, claro. Claro, es el n unitario, claro. Así decía en la definición, acuérdense. El n este era el vector normal a la superficie, pero unitario. Acá lo dice. ¿Sí? Unitario normal. Entonces, lo que hice fue reemplazar por el unitario. ¿Sí? Entonces, y después, Sí. en el segundo paso, lo que hice fue, lo que hace el libro, es reemplazar lo que es el diferencial S. Que es esto, el diferencial S. Por eso es que esto se simplifica. ¿Estamos? Listo, ahora sí, Ok. gracias. Bien. Bueno. Entonces estábamos en el ejemplito 4. El ejemplo 4 dice, determina el flujo del campo vectorial F, donde tengo, a ver, Z, la primera componente es Z, la segunda es Y, la tercera es X. Este sería nuestro P, nuestro Q y nuestro R. A través de la esfera unitaria de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a U. Bueno, acá vamos a aprovechar que ya hicimos todas las cuentas en ejemplos anteriores. Si a ustedes en algún momento les aparece esto en un parcial, lo van a tener que hacer todo. Nosotros vamos a aprovechar que ya lo hicimos para no hacer de nuevo las cuentas. Bueno, la parametrización que usamos, la típica, ¿no? El seno de phi, coseno de tita, seno de phi, seno de tita y coseno de phi. Donde si queremos toda la esfera unitaria, el phi varía de 0 a pi y el tita varía de 0 a 2 pi. De esta manera lo que tenemos nosotros acá es la región D que necesitamos. ¿Sí? Bueno, ahora, para la integral de superficie, nosotros necesitamos siempre nuestro campo evaluado en la parametrización de la superficie. O sea, tenemos que hacer F en R de tita. Este vendría a ser X, este vendría a ser Y, esto vendría a ser Z. El F de X y Z es, la primera componente es Z, o sea que la primera componente que nosotros vamos a poner es coseno de phi. Coseno de phi. La segunda componente es Y, o sea que vamos a poner seno de phi, seno de phi. Y la tercera componente es X, o sea que vamos a poner seno de phi, coseno de phi. Este es F, nuestro campo vectorial, evaluado en la parametrización de nuestra superficie. Ahora, como ya hicimos las cuentas en algún lugar, acá en el ejemplo 10 de la sección 16.6, el R de phi vectorial, R de tita, resultaba ser esto. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora para poner adentro de la integral era esto por esto. Escalar esto, ¿no? Porque esto es un vector, esto es otro vector. Tenemos que hacer el escalar, como está ahí, ¿sí? Para ponerlo adentro de del integrando. Entonces hagamos el escalar. Tendríamos que hacer primer componente por primer componente. O sea que nos queda el coseno de phi, que no está, o sea, nos quedan 3 factores. Coseno de phi, seno cuadrado de phi, coseno de tita. Más. Ahora necesito hacer segunda componente por segunda componente. Entonces tenemos, a ver, el seno de phi, sí, se repite, así que tenemos seno de phi al cubo. Y después tenemos seno de tita al cuadrado. Bien, ahí, esto y esto. Por último, tercer componente. Así que el seno de phi que se repite lo tenemos al cuadrado. Y coseno de tita y coseno de phi. Esto que está acá es lo que va a estar dentro de la integral cuando nosotros resolvamos la integral de superficie. Bien. La integral de superficie en forma general sobre una superficie S, de un campo vectorial F, escalar diferencial F, se definía como la integral sobre D de F escalar vectorial R phi, vectorial R tita diferencial de A. Esto es esto. Entonces, reemplazamos, en lugar de poner esto, ponemos lo que obtuvimos recién. Fíjense que, a ver, este segundo término, fíjense, este primer término.
y último término son iguales, ¿sí? Exactamente igual. Por eso aparece 2 veces seno cuadrado de phi, coseno de tita, coseno de phi. ¿No? Más, bueno, este que queda solito lo ponemos ahí. Ahora, como era diferencial de área, ya estamos resolviendo una integral doble común, entonces pongo la variación de nuestro d, ahí. O sea, de 0 a 2pi, de 0 a pi, diferencial phi, diferencial tita. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Usamos la definición, hicimos todas las cuentas, reemplazamos. Y ahora nos queda una integral doble. ¿Estamos acá? ¿Se entendió todo lo que hice? Sí, profe. Perfecto. Después hay que resolverla. Es una integral doble. O sea que esa parte puede resolver, sacar el 2, bueno, resuelve de alguna manera. Y les queda 4/3. Sería esta partecita, ya es usando la tabla de integrales, ¿sí? Ya es de los anteriores. Bueno, resolvemos, nos queda 4/3. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, si quisiéramos darle una interpretación a este 4/3pi, como dice acá, dice, por ejemplo, si el campo vectorial, este F, resultaba ser un campo de velocidades que describe el flujo de un cierto fluido cuya densidad es 1, entonces esa respuesta 4/3pi representa el caudal que pasa, sería a través de la esfera unitaria en unidad de masa por unidad de tiempo. Esto porque tendríamos acá, si este es un campo de velocidades y la densidad es 1, uno pone 1 por F, uno siempre pone la densidad por el campo. Si la densidad hubiera sido otra función, tendríamos que multiplicarla por el campo de velocidades. ¿No? Bueno, esa es una interpretación física, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ahora nosotros tenemos una superficie, pero no paramétrica, sino como gráfica de una función de 2 variables, ¿no? como acá, con una z igual a una g de x. Entonces nosotros deberíamos reemplazar ahora, o ver cómo nos queda, el campo F, un campo genérico. F, escalar el normal a la superficie, que nosotros, no sé si se acuerdan ahora, pero habíamos visto cómo quedaba un normal, un vector normal a la superficie, si la teníamos como gráfica de una función. No sé, ¿se acuerdan que hicimos los calculitos? Porque la parametrización que usábamos era la parametrización x igual a x, y igual a y, z igual a g de x, y resultaba que cuando hacíamos, en realidad hacíamos Rx, no Ru como antes, ni Rφ, ni Rθ, sino Rx vectorial Ri, y lo que nos quedaba era este vector, ¿no? El vectorial entre Rx y Ri, nos quedaba el vector menos la derivada de g con respecto a x, menos la derivada de g con respecto a y, y acá nos quedaba un 1. Este era el vectorial que resulta ser, que era el que necesitábamos para la ecuación del plano tangente a la superficie. Entonces ahora, bueno, fíjense que acá puso un P minúscula, se ve que hubo un problema de impresión. El P, R, serían las componentes, los campos escalares, que son componentes del campo vectorial F. Escalar, este vectorcito que sería el vectorial entre Rx y Ri. Lo que nos quedaría es, ¿no? Tengo que hacer primer componente P por primer componente la derivada menos la derivada de g con respecto a x, que va a ser la primer componente, menos P por la derivada de g con respecto a x. Después Q por la segunda componente, también menos Q por la derivada de g con respecto a y, y después R por 1, R. O sea que para la integral de superficie de un campo vectorial
cuando la superficie es el gráfico de una función escalar, ¿no? Resulta ser la integral doble sobre D, que es la variación ahora de nuestro xy, la variación de nuestro xy, de esa expresión que obtuvimos, diferencial de área. ¿No? ¿Bien? No es otra cosa que usar la definición, porque ¿cómo era la definición de la integral de superficie de un campo vectorial? Era la integral de superficie de f escalar el normal unitario, que terminaba quedando por la definición decía el vector unitario así, diferencial S, ¿no? Ahora resulta que el diferencial S lo obteníamos multiplicando el n era... Bueno, estoy haciendo todo lo que ya habíamos hecho. Esto sería F por el RU vectorial RB sobre su módulo. Hoy el diferencial de S justamente era el módulo de RU vectorial RB, diferencial, acá es diferencial S, pero este que está acá y este que está acá son suavecitos. Este es negrito, ¿sí? Porque esto que nos queda acá adentro, en definitiva, es una F. O sea, un campo escalar. Bueno, simplificábamos y nos queda nada más que multiplicado por el RU y el RB. O sea, esto sería la integral sobre S de nuestro campo vectorial RU, RB. Que en este caso es Rx y R1. ¿Qué era esto que estaba acá? Más o menos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Hacemos un ejemplo. Creo que estaba el ejemplo. Sí, ejemplo 5. Dice, evalúe la integral de superficie de f escalar diferencial S, donde f es la misma que hace un ratito, y x, z, y S es la frontera de la región sólida E encerrada por el paraboloide z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y el plano z igual a 0. Acá parece como cuando uno lo lee, parece que se complica la región, pero no está. Bien, o sea, tenemos una región sólida. Esta región sólida está encerrada por un paraboloide y por el plano z igual 0. De nuevo, como en todas las partes de las integrales dobles y triples, hay que acordarse mucho de álgebra y geometría para poder dibujar esta región, ¿no? Nosotros en álgebra y geometría en realidad lo que habíamos visto era así, ¿no? Esto era un paraboloide, y el paraboloide cuando lo teníamos así, era así, el paraboloide. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pero resulta que ahora, si yo tuviese esto, el paraboloide así, ¿no? El paraboloide tendría que ser, en lugar de la parte positiva, sería la parte negativa. El paraboloide ahora sería así, acá abajo. ¿Sí? ¿Qué sería esto si yo lo sigo escribiendo un poquito? Esto sería menos x cuadrado menos y al cuadrado. Pero resulta que acá lo que aparece es un 1 que le estoy sumando al z, ¿no? O sea, esto en nuestra superficie ahora es z igual a 1 más esto que está ahí, o sea, menos x cuadrado menos y cuadrado. Significa que en z lo que hay que hacer es subirlo a una unidad, como hacíamos en análisis matemático 1, más o menos ese estilo, ¿no? Lo subimos una unidad. O sea que ahora nuestra superficie es esta que había dibujado en azul, pero que la subo una unidad. O sea, subo una unidad. Me queda aquí. ¿Sí? Que es esa que está ahí. Si yo escribo esta superficie que yo escribo acá, esta que estoy redondeando, en realidad continúa, ¿no? Es infinita. Pero la dejo ahí
como en este lugar que está acá, porque tengo que estar encerrada con respecto al plano z igual 0. O sea, está encerrada entre el paraboloide y el plano z igual 0. Quiere decir que ya no es infinito, sino que me queda esta figura. ¿Estamos con esto? El sólido es todo lo que está adentro. La frontera es mi superficie. Es decir, que la superficie, si lo miramos bien, está compuesta como por dos partes, ¿no? Tendríamos la parte de arriba del paraboloide y después la base, que vendría a ser el círculo, que ¿qué radio tendrá? Tendríamos que ver ese radio, ¿no? O sea, estamos haciendo la intersección del paraboloide con el plano XY. El plano XY es cuando z vale 0. Entonces, justamente, viendo esto, tengo que decir cuando esto es igual a 0. Y esto es igual a 0 cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. O sea que la base es el círculo unitario. O sea que acá tendríamos el 1, acá el 1. ¿Sí? Es el círculo unitario. Bueno, nos pusimos de acuerdo sobre la región E, lo que necesito que es la superficie. Yo necesito en realidad la superficie para esta integral que me están pidiendo. Pero tengo dos superficies distintas. Entonces, primera observación, yo voy a saber que la integral que me piden sobre esa superficie, campo escalar diferencial S, lo voy a tener que dividir en dos. En la integral de superficie sobre S1, el campo vectorial diferencial S, más la integral de superficie sobre S2. Campo vectorial diferencial S. Sí o sí lo tengo que dividir en dos. Eso es lo primero que tengo que darme cuenta. O sea, tengo que hacer dos integrales de superficie de este campo vectorial. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Sí, profe. Bueno, así que vamos a dedicarnos a ver qué hace primero la hace sobre S1. Ahí, primero la hace sobre S1. ¿No? Para hacerla sobre S1 necesito parametrizar esta superficie, pero resulta que esa superficie la tenemos como gráfica de esta función de dos variables. ¿Sí? O sea, S1 menos x cuadrado menos y cuadrado resulta ser nuestra g que define la superficie. O sea, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿No? O sea, la parametrización que uno usa, pero que no la usamos porque ya tenemos las fórmulas hechas, vendría a ser x igual a x, y igual a y z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Pero vamos a usar lo que estuvimos analizando recién, ¿no? Las fórmulas que encontramos recién. Si no la encuentran, si no se acuerdan, borramos, subimos. Ahí. Esta que está acá, vamos a usar. ¿Sí? La integral de superficie ahora sobre S1. Del campo F, escalar diferencial de superficie, terminaba siendo la integral doble sobre D, ¿sí? De menos P. ¿Quién era? P y Q y R. Era nuestro campo. El campo ahora es I, X, Z. O sea, este es el P, este es el Q, este es el R. ¿Sí? Multiplicados cada uno, fíjense, la primera era menos P por la derivada de G con respecto a X, menos Q por la derivada de G con respecto a Y, más R. Entonces a eso nos vamos a dedicar. Bueno, acá justo estaba determinado eso, que el P es Y, que el Q es X, y que el R es Z. El R es Z. ¿Pero quién es Z? Z es 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Así que directamente ponemos 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Ahora necesitamos hacer la derivada de G con respecto a X. ¿Y quién era G? Esto era G. ¿Sí? Entonces, la derivada de G con respecto a X es menos 2X. La derivada de G con respecto a Y es menos 2Y. La integral de superficie sobre S1 del campo F
vectorial diferencial de superficie terminaba siendo la integral doble sobre d, menos p, estamos escribiendo la fórmula nada más, menos p por la derivada de g con respecto a x, menos q por la derivada de g con respecto a y, más r. Diferencial de área. Bueno, ahora tenemos todo. P era y. Entonces tengo que hacer y menos y por menos 2x. Menos y por menos 2x. Menos. ¿Quién era q? Q era x. Por la derivada acá que era menos 2x. Más, ¿sí? Más r. ¿Quién es r? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de área. Podemos arreglar un poquitito esto, que se nos queda menos menos más, o sea, nos queda 2xy, menos menos más, queda 2xy, ¿sí? Más 1, menos x cuadrado, menos y cuadrado. Así que acá, menos menos, más 2, nos queda 4xy. Fíjense que acá arregló, lo puso diferente. Puso el 1 primero, después puso 4xy, después menos x cuadrado, menos y cuadrado. Bien, ¿quién era D? El D. ¿Sí? ¿De dónde sacábamos nosotros? X, Y y Z para obtener la parte del paraboloide que nosotros necesitamos. ¿Mm? ¿Cuál es D? La proyección. Claro, perfecto. O sea, el círculo. El círculo de radio 1. Perfecto. ¿Sí? Ese es D. El círculo de radio 1. O sea, D son las xy tales que el x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, si yo quiero resolver esta integral doble, ¿qué hago? Para ponerla ahí el d, la variación de x y de y, ¿cómo hacía? Uso coordenadas polares. Exacto. Uso coordenadas polares. Perfecto. A eso vamos, así que voy a... Ahí está. Quiere decir que entonces en el lugar de la x y de la y, yo voy a poner coseno de tita, seno de tita, ¿sí? Y acuérdense siempre que x cuadrado más y cuadrado es igual siempre a r cuadrado, ¿no? O sea, esto que está acá va a quedar igual a menos r cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, ¿y qué otra cosa aparece? El jacobiano, para no olvidarse. Aparece el jacobiano r y después la variación total, de 0 a 2pi y el radio de 0 a 1. ¿Estamos? Y después se resuelve. Se resuelve usando tabla. ¿Ah? Se resuelve. Bien. Se llega a ese resultado. Este es el resultado de la primera integral. De la integral doble sobre ese 1. ¿Sí? Ahora nos falta la integral sobre ese 2. ¿Sí? Tengo que hacer lo mismo en ese 2. ¿No? En ese 2, ¿cómo parametrizo esta superficie? ¿Cómo la parametrizo? Porque para la integral de superficie necesitaba una parametrización, entonces directamente puedo decir que la x varía entre, o uso polares directamente, ¿no? O no pienso mucho y me pongo a hacer la integral. ¿Por qué? Para la integral de superficie, nosotros necesitamos el vector normal unitario, ¿no? El vector normal unitario que no viene de la nada, yo no tengo, porque si yo pienso nada más que en este disco, tengo dos vectores unitarios, normales, ¿no? Uno, que apunta hacia arriba, ¿sí? Y el otro, que apunta hacia abajo. ¿Y quién sería? Porque es vector unitario. O sea, el rojo, el que dice en rojo, ¿quién va a ser si es unitario y apunta hacia arriba? El versor Z. Claro, tal cual el K, que le poníamos K. Claro, K. Exacto. Y el verde entonces va a ser menos K. ¿Y cuál uso? Lo que tengo que hacer es no olvidarme cuál era el problema principal. ¿Sí?
borro un poco lo que está. El problema principal no era el disco solito, el disco venía porque era la región, o sea, porque era un borde, ¿no? Una frontera de una cierta región que estábamos considerando. Si nosotros en S1 consideramos el vector normal que apunta hacia afuera, entonces, para que todo tenga sentido, para que tenga la misma orientación, este vector que vamos a usar en S2 también tiene que apuntar hacia afuera. Entonces, por eso voy a usar el vector, el versor menos k. Si hubiese sido solo esa integral sola, podíamos usar el k, ¿sí? Pero como venía de estar asociado a otra partecita, porque era el borde de una cierta región, entonces ahí fue que tuve que ir y pensar cómo iba a analizar este n. Entonces, bien, uso el menos k. Ahora, ¿cómo era la definición de la integral de superficie cuando hacíamos esto? Teníamos que tener el P y el R, y teníamos que hacer el escalar tendríamos el 0, 0, menos 1. O sea que nos queda menos, ¿y quién era R? ¿Se acuerdan que R era Z? Que el P era creo que I, el Q era X, algo así, y el R era Z, lo teníamos arriba. ¿Se acuerdan? Si no lo buscamos. Claro, y Z sería 0. Claro, entonces, como acá tengo que poner Z, y justo en el lugar en donde estamos trabajando, en esta superficie donde estamos trabajando, el Z vale 0. O sea que, acá, directamente pongo 0, o sea que ni me preocupo en la variación de D. Directamente, la integral me termina quedando 0. ¿Está bien? Fue más fácil. Profe, Sí, te escucho. ¿se podría elegir la orientación de las dos superficies, digamos, negativa y daría lo mismo? Sí. Daría lo mismo, la interpretación sería distinta, pero daría lo mismo. Sí. Listo. Entonces, la integral de superficie que nos pedía el ejemplo, que era la suma de las dos, que la primera era pi sobre 2, la segunda era 0, entonces nos termina quedando pi sobre 2. ¿Está bien? Bueno, fíjense que después dice que si bien uno siempre relaciona la integral de superficie con esto del flujo, ¿no? Dice, aunque se introdujo la integral de superficie en un campo vectorial, usando el ejemplo de un flujo de fluidos, este concepto tiene otras aplicaciones físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que si es un campo eléctrico, entonces la integral de superficie del campo eléctrico recibe el nombre de flujo eléctrico, ¿no? A través de la superficie. Dice, una de las leyes importantes de la electrónica, de la electrostática, es la ley de Gauss, la cual establece que la carga neta encerrada por medio de una superficie cerrada es esta integral, que es una integral de superficie multiplicada por una constante que sub 0, que debe depender de algo inicial o algo así. O sea, como que tiene varias aplicaciones. También está el flujo del calor, ¿no? También algo de la conductividad, o sea, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo que está relacionado con la física, pero bueno, con esto estaríamos ya terminando la sección esta de integrales de superficie, donde la vimos primero en un campo escalar y después en un campo vectorial, ¿no? Y también la vimos con superficies parametrizadas y con gráficas de funciones de dos variables.